Bienvenidos a todos a este curso de electrocardiografía del Colegio Oficial de Médicos de Teruel. Mi nombre es Enrique Alonso Formento, soy médico de urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Vamos a ver 10 temas. Los 5 primeros son temas básicos sobre el electrocardiograma y los 5 últimos nos meteremos ya en temas más avanzados. Vamos a ello. Vamos a empezar por este primer tema, que es la introducción al electrocardiograma. El electrocardiograma es el método estándar para registrar la actividad eléctrica del corazón. Lo vamos a hacer mediante derivaciones colocados en diferentes partes del cuerpo del paciente. Así vamos a registrar la actividad eléctrica del corazón. Lo que vamos a registrar con el electrocardiograma es el potencial de acción de la célula miocárdica. Tenemos aquí un dibujo del potencial de acción de la célula miocárdica. Vemos que hay diferentes fases. Está la fase 0, donde tenemos una introducción de sodio dentro de la célula. Tenemos aquí la fase 1 y 2. Sale potasio fuera, entra calcio, luego va saliendo el potasio fuera de la célula y por último tenemos un intercambio del potasio y del sodio en la fase 4. Así tenemos las diferentes fases del potencial de acción. Cada una de estas fases del potencial de acción es importante saber que corresponde a las diferentes partes del electrocardiograma que vamos a ver, con lo cual la fase 0 corresponde a la onda P. La fase 1 va a ser el complejo QRS. Pasaremos a la fase 2, que es el segmento ST. Fase 3, que es la onda T. Y por último, tenemos desde el final de la fase 3 hasta el principio de la fase 0 el intervalo QT. Para realizar un electrocardiograma tenemos que colocar de una forma adecuada las derivaciones al paciente. Tenemos dos tipos de derivaciones. Tenemos derivaciones de extremidades, que son las que vemos en esta diapositiva. Tenemos derivación en el brazo derecho del paciente. Ahí colocaremos la derivación de color rojo. Tenemos otra derivación en el brazo izquierdo. Ahí colocaremos la derivación amarilla. Otra en la pierna izquierda, que será la derivación negra. Y por último la verde en la pierna derecha del paciente. Pacientes que se mueven mucho, que vamos a obtener muchas interferencias a la hora de analizar el electro, pacientes con Parkinson, pacientes que no se pueden estar quietos ni un solo segundo. Vamos a tener que poner las derivaciones en extremidades, pero en la raíz de los miembros para tener menor número de interferencias. Con estas derivaciones de extremidades vamos a obtener el triángulo de Einthoven con las diferentes derivaciones que ya conocemos, la derivación izquierda AVL, la derivación derecha AVR, las derivaciones inferiores 2, 3 y AVF. Cada una de estas derivaciones tienen un polo positivo y un polo negativo. Comparan dos partes diferentes del cuerpo del paciente. Y también tenemos las derivaciones precordiales que se colocan en la parte anterior del tórax del paciente. Vamos a tener 6 derivaciones básicas precordiales. Hay que saber exactamente dónde colocarlas. Tenemos la V1, que la colocamos en el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. Tenemos V2, que la colocamos también en cuarto espacio intercostal, pero en el borde izquierdo del esternón. V4 lo colocaremos ya en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. V3 vamos a colocarla entre V2 y V4, justo en medio. Es la única que no tiene
una referencia anatómica, sino que va a estar entre dos derivaciones. Y ya seguimos en quinto espacio intercostal con V5, que estará en quinto espacio intercostal, pero línea axilar anterior, y V6, que estará en quinto espacio intercostal, pero línea axilar media. Podemos ampliar las derivaciones precordiales según nos vaya interesando. Veremos a lo largo del curso cuándo hacer otras derivaciones diferentes a las 6 precordiales básicas. Podemos poner derivaciones posteriores. Van a estar también en quinto espacio intercostal, V7, V8 y V9. V7 va a estar en línea axilar posterior, V8 en línea medio escapular y V9 en línea paravertebral izquierda. Y por último podemos poner derivaciones derechas. Si queremos que el electrocardiograma sea un registro de la parte derecha del corazón, del ventrículo derecho, vamos a colocar las mismas derivaciones que hemos visto de V1 a V6, pero colocadas en el lado derecho. Por lo tanto, V1 derecha va a ser V2, V2 derecha va a ser V1, y así vamos a ir colocando las diferentes 6 derivaciones derechas. Habrá que marcarlas, habrá que registrarlas como que son derivaciones derechas. Aquí vamos a ver las diferentes ondas y los diferentes segmentos e intervalos del electrocardiograma. Todos sabemos que el corazón tiene unas células con automatismo propio. La célula básica que provoca el estímulo cardíaco es el nodo sinusal. El nodo sinusal transmite el estímulo a las aurículas, llega al nodo aurículo-ventricular. Ahí tenemos un retraso de la conducción para dar tiempo que se rellenen los ventrículos. Y luego tenemos una estimulación a través de los ventrículos por el haz de His y vamos a ver el QRS, la onda T y la onda U. Cada una de las fases de estimulación del corazón se van a corresponder a unas ondas y a unos segmentos del electrocardiograma. Así veremos la onda P, veremos el segmento PR, desde el final de la onda P hasta el principio del QRS. Si hablamos del intervalo PR, va a ser desde el principio de la onda P hasta el principio del QRS, que es lo que vamos a mirar. Cuando miramos el PR, nos vamos a referir al intervalo PR. Luego tenemos el complejo QRS, Q primera onda negativa, R la primera onda positiva y S la última onda negativa. Luego tenemos el segmento ST, que va desde el final del QRS hasta el principio de la onda T. Luego tenemos la onda T, de repolarización de los ventrículos. Y en algunos casos podemos llegar a ver la onda U, no siempre. Y vamos a poder medir el intervalo QT, que como es un intervalo, es desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T. Hay que recordar que el electrocardiograma hay que realizarlo siempre con 12 derivaciones. Ya hemos visto que 6 precordiales y 6 de extremidades. El papel tiene que ir a una velocidad determinada, que son 25 milímetros por segundo. Nos tenemos que asegurar siempre que el electrocardiograma está hecho a 25 milímetros por segundo. Podemos modificarlo si queremos ampliar los complejos, si queremos ver algo con más detalle, podemos ponerlo a 50 milímetros por segundo, lo veremos todo más bradicárdico, pero siempre hay que registrarlo, hay que detallarlo a qué velocidad se ha realizado. Lo normal es hacerlo a 25 milímetros por segundo. Sabemos que los electrocardiogramas tienen abajo una tira de ritmo continua. Normalmente se cogen las derivaciones 2 de extremidades o V1 de precordiales. Yo suelo preferir registrar 2 de extremidades. Y luego los voltajes tienen que estar a 10 milímetros por cada milivoltio.
La tira de ritmo que vamos a registrar van a ser 10 segundos y que esto nos va a ayudar luego para poder determinar la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Vamos aquí a ver las medidas básicas de las ondas y de los intervalos. Luego vamos a ir detalladamente a cada una de las ondas, cada uno de los intervalos del electrocardiograma, detallando cuándo están aumentados, cuándo pueden estar disminuidos, cuáles son sus medidas normales. Sabemos que el electrocardiograma está cuadriculado. Hay unas cuadrículas grandes, que esas cuadrículas grandes miden de ancho 0,2 segundos. Y esas cuadrículas grandes están divididas a su vez en 5 cuadrados pequeños, que cada cuadrado pequeño mide 0,04 segundos. Y de altura tenemos que cada cuadradito pequeño son 0,1 milivoltio, que corresponde a 1 milímetro, siempre y cuando hayamos hecho el electrocardiograma a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. Por lo tanto, si cogemos 3 cuadraditos pequeños, van a ser 0,12 segundos. Si cogemos todo el cuadrado grande, que son 5 cuadrados pequeños, van a ser 0,2 segundos. Es importante la altura porque cada cuadradito va a ser 1 milímetro. Esto va a ser importante cuando queramos mirar la elevación o el descenso del ST, porque hablaremos de que está aumentado o descendido tantos milímetros, tantos cuadraditos pequeños como veamos en el electrocardiograma. Las medidas básicas de estas ondas y de estos intervalos, de la onda P, normalmente tiene que medir 12 o menos segundos y de altura menos o igual a 2,5 milímetros. El intervalo PR normal tiene que estar entre 0,12 y 0,2, es decir, entre 3 cuadraditos pequeños o un cuadrado grande. Esto varía. En los niños el intervalo PR tiene que medir 0,18 segundos o menor. Y en los ancianos se amplía estas medidas y el intervalo puede medir hasta 0,22 segundos. El complejo QRS tiene que medir menos de 0,12 segundos para considerarlo estrecho, si no hablaremos de un QRS ancho. El intervalo QT veremos que hay diferentes medidas según el sexo del paciente y según la edad. Lo normal es que mida aproximadamente menor de 0,450 segundos. Y por último, la onda T tiene que medir de altura 6 o menos milímetros, 6 cuadraditos pequeños. Si lo medimos en precordiales, las medidas de la onda T mínimas es de 10 milímetros como máximo. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca del paciente en un electrocardiograma? Hay varios métodos. El método más habitual es por la regla de 300. Vamos a medir cuántos cuadrados grandes hay entre dos QRS consecutivos y vamos a dividir 300 entre ese número de cuadrados grandes entre esos dos complejos. Por lo tanto, en este ejemplo vemos que entre dos QRS consecutivos tenemos 3 cuadrados grandes, pues 300 entre 3, aproximadamente este paciente está a una frecuencia de 100 latidos por minuto. Si queremos ser más finos, utilizamos la regla de 1500 y entonces lo que vamos a hacer es medir el número de cuadrados pequeños entre dos QRS consecutivos y vamos a dividir 1500 entre ese número de cuadrados pequeños. En este caso hay 16. Aquí afinamos un poquito más. En vez de ser 3 cuadrados grandes, estamos
midiendo 16 cuadrados pequeños, pues 1500 dividido entre 16 es una frecuencia de 94 latidos por minuto. Estamos aproximándonos un poquito más a la frecuencia cardíaca real del paciente. Se tarda un poquito más, pero es más exacto. En aquellos electrocardiogramas en que veamos un ritmo que no es regular, por ejemplo en una fibrilación auricular, se prefiere el método de los 10 segundos. Sabemos que un electrocardiograma, la tira de ritmo que tenemos abajo, ya hemos dicho que solemos coger V1 o 2 de extremidades, pues en esa tira de ritmo son 10 segundos, son 50 cuadrados grandes, por lo tanto, si medimos el número de QRS en esos 10 segundos, lo podemos multiplicar por 6 y así tenemos la frecuencia cardíaca en un minuto. En este caso, miramos cuántos QRS hay en la tira de ritmo. Hay 16, multiplicamos por 6 y tenemos que la frecuencia son 96 latidos por minuto. Es otra forma de calcular la frecuencia cardíaca aproximada de un electrocardiograma. Y muy útil en pacientes arrítmicos, donde según qué parte del electrocardiograma vamos a medir más o menos cuadrados grandes o cuadrados pequeños entre dos QRS consecutivos. Lo siguiente que tenemos que conocer son los vectores de despolarización de las aurículas y de los ventrículos. No vamos a ser detallistas en cómo son estos vectores, porque podríamos analizar cómo es el vector de la aurícula derecha, el vector de la aurícula izquierda y de los diferentes ventrículos, pero vamos a ver de forma global que el vector de despolarización de las aurículas va a ir hacia abajo y hacia la izquierda del paciente. Esto es importante conocerlo porque veremos que en las diferentes precordiales la onda P, que es la de despolarización de las aurículas, pues va a ser predominantemente positiva. Este vector se va a acercar a estas derivaciones y va a ser positiva la onda P, sobre todo de V2 a V6. Podría ser negativa en V1. Y luego el vector de despolarización de los ventrículos también va de arriba abajo y un poquito más hacia la izquierda del paciente. Entonces vamos a ver que al principio en precordiales derechas, V1, V2, el QRS puede ser negativo, pero conforme nos acercamos a derivaciones laterales izquierdas, vamos a ver que en V4, V5, V6 el QRS ya va a ser positivo, a no ser que tengamos algún bloqueo de rama o alguna alteración en el electrocardiograma. Y así vamos a poder intuir cómo tenemos el eje eléctrico del corazón. Si lo colocamos en plano frontal, el eje eléctrico del QRS de despolarización de los ventrículos, lo vamos a tener localizado entre menos 30 grados entre AVL y entre AVF, más 90. Ese va a ser el intervalo donde podemos tener el eje eléctrico de despolarización de los QRS, de los ventrículos. Tenemos que saber calcular el eje eléctrico de los QRS. Podríamos también calcular el eje eléctrico de las ondas P, pero es más importante calcular el de los QRS, de despolarización ventricular. Ya hemos dicho que el eje normal suele estar entre menos 30 AVL y más 90 AVF. Hay en algunos sitios que amplían un poquito más o en otros que suelen decir entre 0 y 90 grados, pero podemos ampliar que lo normal sea entre menos 30 y más 90. El eje del QRS de despolarización de los ventrículos. Para poder calcularlo, siempre miramos las derivaciones de extremidades y vamos a ver los QRS si son positivos o negativos en las diferentes derivaciones de extremidades. Vamos a ver, por lo tanto, las derivaciones de cara inferior, si el QRS es positivo o negativo.
y vamos a ver también las derivaciones de cara lateral AVL y 1 para ver si se acerca o se aleja el QRS. Y también tenemos orientativo AVR para saber que lo normal es que sea negativo en AVR a no ser que tengamos el eje desviado. Si vemos alguna derivación en que la polaridad del QRS es tanto positivo como negativo, es neutra, tenemos tanto hacia arriba como para abajo, la onda R es similar a la onda S, entonces en esa derivación sabemos que el eje va a ser perpendicular a ella. Por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de AVF y tenemos una R parecida a la S, pues entonces sabemos que el eje o bien está hacia 0 grados o bien está hacia más 180, pero va a ser perpendicular a esa derivación. Entonces, mirando otras derivaciones, veremos si va hacia 0 o va hacia 180. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo del eje eléctrico. Mirando este electrocardiograma, ya hemos dicho que nos fijamos en las derivaciones de extremidades. Aquí tenemos 1, 2 y 3, AVR, AVL y AVF. Vamos a mirar los QRS, si son positivos o negativos en las diferentes derivaciones. Vemos que la más positiva de todas es 1. 1 es un poquito más positiva que 2. O sea, sabemos que el eje se va a acercar más a 1 que a 2, va a estar más cerca de 1. Vemos que en la cara inferior también es positivo. En 2, 3 AUF vemos que la polaridad es positiva, pero vemos una derivación que es 3, que parece que es neutra. Es un poquito más negativo que positivo, pero está bastante neutra la derivación 3. Ya hemos dicho que si es neutra, va a ser perpendicular a ella. Es decir, que el eje va a ir perpendicular a 3 en esta dirección o en la otra. ¿Cómo sabemos? Pues mirando a VR, vemos que VR es negativo, por lo tanto el eje eléctrico, si es perpendicular a 3, se va a dirigir hacia cerca de 1, pero también hacia 2, entre 1 y 2, pero más cercano a 1 que a 2. Entonces así aproximadamente podemos decir que el eje va a venir pues más o menos a 20 grados. Va a ser algo aproximado. Pero por lo menos podremos decir que el eje eléctrico entra dentro de lo normal, entre menos 30 y más 90, o si fuera hacia arriba, más allá de menos 30, hablaremos de un eje eléctrico izquierdo. Y si vemos que el eje eléctrico va más allá de más 90, tendremos un eje derecho. Hablaremos de que el eje está desviado a la derecha. Vamos a pasar ya a ver las alteraciones de cada una de las ondas y de los intervalos. Vamos a empezar por la primera onda que aparece en el electrocardiograma, que es la onda P de despolarización de las aurículas. Normalmente la onda P normal es positiva en 1, 2, AUF y en las precordiales de V4 a V6. Ya hemos dicho que podría ser negativa en las precordiales derechas y suele ser negativa en AVR. Esto suele ser lo normal. Cualquier otra alteración diríamos que la onda P tiene un eje anómalo o tenemos alguna alteración de la onda P. Algunas alteraciones básicas de la onda P conocidas son las que vemos aquí. Una onda P mitral, se llama así, onda P mitral, es una onda P ancha, bimodal, la tendríamos aquí a la derecha, en el patrón B, ancha, bimodal, y suele ser signo de una hipertrofia auricular izquierda. Normalmente la primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, que es la primera que se despolariza, y la segunda parte de la onda P es la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay una hipertrofia de la aurícula izquierda,
pues vamos a tener que la parte final de la onda P es más prominente, más larga y nos va a hacer una onda P bimodal, más ancha y bimodal. Luego tendríamos otro patrón que es la onda P pulmonar. Esto es signo de hipertrofia auricular derecha de la primera parte de la onda P, con lo cual vamos a tener una onda P picuda y más alta. Es el patrón que vemos aquí en el medio, muy alta. Hipertrofia de la aurícula derecha. Podemos tener ondas P bifásicas en alteraciones mixtas auriculares. Podemos tener una sobrecarga auricular aguda por hipertensión pulmonar, por hipertrofia de la aurícula derecha de forma aguda. Podemos tener un aplanamiento de la onda P y ver ondas P muy aplanadas, como en el caso, que ya veremos, de las alteraciones electrolíticas, en este caso de la hiperpotasemia. Y también podemos ver aumentos de amplitud de la onda P que ocurren, por ejemplo, en la hipopotasemia. Y luego también el consumo de digosina van a haber diferentes alteraciones de la morfología de la onda P. Vemos aquí un ejemplo, aquí abajo a la izquierda, en un electrocardiograma, una tira de ritmo, y vemos una onda P bifásica. Por lo tanto, estamos hablando de una onda P mitral. Hay una alteración de la aurícula izquierda. Puede haber una hipertrofia de la aurícula izquierda y puede ser una P mitral. Vamos a ir viendo ejemplos. Aquí vemos en este electrocardiograma y nos vamos a fijar en la onda P. Y aquí vamos a ver una onda P que no es normal. Ahora nos tiene que llamar la atención pues que en algunas precordiales no la identificamos bien, está muy aplanada, V2, V3, V4, V5, V6, se ve muy aplanada, está cambiado el eje. Y si miramos las derivaciones de extremidades, vamos a encontrarnos en algunas de ellas que está también aplanada, e incluso en V1, si nos vamos a V1, es muy característica encontrar aquí pues la onda P bifásica que hemos comentado de alteración de la aurícula izquierda, ¿no? La onda P mitral. Pasamos al complejo QRS. Lo normal es que el complejo QRS tenga una R dominante en V5 o V6. Ya hemos dicho que el eje del QRS se dirige hacia las precordiales izquierdas y que tenga una onda Q pequeña, no patológica, en 1, 2 AVL. Normalmente el QRS suele medir menos de 0,12 segundos, 3 cuadraditos pequeños, eso es un QRS estrecho, y va a medir más en bloqueos de rama derecha o izquierda y alteraciones de la repolarización opuestas al QRS. Y luego el QRS, podemos encontrarnos un QRS muy estrecho, menor de 0,06 segundos, sobre todo en arritmias supraventriculares que van muy rápidas. Cuando tenemos una arritmia a unas velocidades rapidísimas, los QRS se van a estrechar muchísimo en la taquicardia paroxística supraventricular que veremos por reentrada. Vamos a ver QRS muy estrechos. Podemos ver la amplitud del QRS aumentada en la hipertrofia ventricular izquierda, que ya la veremos. Sabemos que la definición básica de hipertrofia ventricular izquierda es que si medimos la onda S en V1 y sumamos esa medida a la medida de la onda R en V5 o V6 y es mayor de 35 milímetros, pues cumple los criterios para hablar de una hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos unos complejos del QRS muy elevados. Y veremos amplitudes muy disminuidas del QRS, QRS menores de 5 milímetros o en precordiales menores de 10 milímetros. Y esto puede ocurrir bajos voltajes en el derrame pericárdico, pacientes respiratorios, EPOC, que tienen mucho aire, mucho enfisema, en el mixedema, tenemos mucho edema también, en la amiloidosis cardíaca, patología infiltrativa a nivel cardíaco. Y podemos encontrar también ondas Q patológicas. La onda Q patológica
ya la veremos, es la que mide más de 0,04 segundos de duración o es mayor del 25% de la onda R que le sigue. Y luego podemos tener una desviación del eje, como hemos visto del QRS. Podemos tener un eje muy izquierdo, cuando se nos va hacia arriba, y tiene una medida de más allá de menos 30 grados, o un eje derecho cuando se va para abajo y tiene una medida de más 90 grados. Vemos aquí un ejemplo de los QRS de este electrocardiograma. Nos fijamos solo en los complejos QRS. Ya nos llama la atención que hay unos voltajes muy aumentados del QRS. Si hemos dicho que la definición de hipertrofia ventricular izquierda, pues es midiendo en V1 cuánto mide la onda S, pues 5, 10, 15, 20 y lo sumamos a lo que mide la R en V5 o V6, la que sea mayor, nos vamos aquí, 20, 25, 30, 35, 40, 45, más allá de 45 milímetros. Más allá de 35 milímetros estamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, con esto ya sabemos que habrá una hipertrofia de ese ventrículo izquierdo, serán pacientes muy hipertensos o con alguna patología estructural a nivel del ventrículo izquierdo. Ya hemos hablado un poquito de los QRS anchos que pueden estar producidos por bloqueos de rama. Los bloqueos de rama son retrasos de conducción. Tarda mucho en despolarizarse los ventrículos. Hay alguna rama, o bien la derecha o bien la izquierda, que está retardada. Se despolariza pero de forma retardada. Y entonces vamos a ver los patrones típicos que vamos a ver ahora. Es importante saber que la onda T tiene que ser opuesta, de polaridad opuesta al QRS. Si estamos hablando de un bloqueo de la rama derecha, vamos a tener por definición un QRS ancho, mayor de 0,12 segundos. El eje puede ser variable, puede ir el eje hacia la izquierda o hacia la derecha. En V1 vamos a tener ya los QRS positivos, porque la despolarización va a ir primero hacia la parte izquierda de los ventrículos, que es la que está sana, y posteriormente va a despolarizar la derecha. Por tanto, el QRS al final nos va a ir hacia las precordiales que están en el lado derecho, V1, V2. Entonces ahí van a ser las Rs muy positivas. Vamos a tener este patrón típico de QRS ancho y ya QRS positivos en V1, V2 con este patrón de RSR'. Y en V6 vamos a tener los QRS con empastamiento de la onda S y con la T positiva. Vamos a tener un patrón de Q pequeñita, una R y una onda S. Pero lo que nos vamos a fijar aquí sobre todo es en las precordiales derechas, en V1. Si vemos QRS ancho, miramos precordiales derechas, fundamentalmente V1, V2. Si es positivo, hablaremos de bloqueo de rama derecha. Y si es QRS ancho y QRS negativos en V1, V2, bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda, QRS ancho. El eje suele ser izquierdo, aunque puede estar normal. Y en V1 vamos a tener estas QS o estas RS bastante profundas. Y en V6 nos podemos encontrar estos patrones de R monofásica, mellada, con una onda T de polaridad inversa al QRS. Un ST descendido, podemos tener trastornos de la repolarización tanto en el bloqueo de rama derecha como izquierda. Esto nos va a confundir mucho porque estos pacientes cuando tengan un dolor torácico vamos a ver muchos trastornos del segmento ST y de la onda T. Entonces va a ser primordial comparar con electros previos para ver si ese ST y esa onda T están diferentes y si no, veremos unos criterios para poder pensar en cardiopatía isquémica cuando tengan estos bloqueos de rama.
Ya tenemos que saber que no solo podemos tener bloqueos de rama completa derecha o izquierda, sino que como el haz de Higgs, la rama izquierda se subdivide en antero superior y póstero inferior, tenemos dos subramas finales, pues podríamos tener hemibloqueos izquierdos. En estos hemibloqueos izquierdos, lo que nos va a cambiar es el eje. El QRS va a ser estrecho, va a ser un QRS menor de 0,12 segundos, pero nos va a cambiar el eje. Si el hemibloqueo es antero superior, el eje se va a ir hacia la izquierda, hacia arriba. Y si el hemibloqueo es póstero inferior, el eje se va a ir hacia abajo. Siempre el QRS se va a ir en los bloqueos y hemibloqueos hacia la zona bloqueada, que es la última que se despolariza, es la que está enferma. Entonces siempre el QRS va a ir finalmente hacia esa zona bloqueada. Sí, es fácil pensar qué tipo de bloqueo de rama y qué hemibloqueo estamos hallando. Aquí lo tenemos un poquito más desarrollado. Bloqueo de rama derecha, QRS ancho, y miramos precordiales derechas, V1, y lo vemos positivo. Bloqueo de rama derecha. Y luego onda T y segmento ST de polaridad inversa. Si es positiva en V1, pues onda T va a ser negativa. En el bloqueo de rama izquierda, QRS ancho, y en precordiales derechas vamos a tener el V1 muy negativo. Y el segmento ST, la onda T, va a ser de polaridad inversa, va a ser positivo. Y luego los semibloqueos. Los semibloqueos van a tener una duración del QRS dentro de lo normal, menor de 0,12 segundos, entre 100 y 120 milisegundos, o sea, entre 0,1 y 0,12. Y si el semibloqueo es antero superior, pues el eje eléctrico se va a ir muy a la izquierda, muy hacia arriba. Normalmente suele estar entre menos 45, menos 75. Y si el hemibloqueo es posterior inferior, eje eléctrico muy derecho. Va a estar entre 90 y más 140 grados. ¿Vale? Aquí vemos las diferentes ramas de la de Higgs. Rama derecha única y la rama izquierda que se subdivide en antero superior y rama posterior inferior. Según como tengamos el retraso de la conducción cardíaca, vamos a hablar de diferentes bloqueos de rama, de diferentes fascículos. Así pues, si tenemos, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha, como sabemos que la rama derecha es única, vamos a hablar de un bloqueo unifascicular. Solo hay un fascículo de la de Higgs que esté bloqueada. En cambio, si tenemos bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo izquierdo, estamos hablando ya de bloqueos bifasciculares. Puede ser bloqueo de rama derecha con eje izquierdo, hemibloqueo antero superior, o un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo posterior inferior, eje muy derecho. Esos son bifasciculares. Si tenemos el bloqueo de rama izquierda, como son dos fascículos, se considera bifascicular. Bloqueo de rama izquierda, bifascicular. O se llamará bloqueo de rama izquierda. Y luego tenemos los bloqueos trifasciculares. Los bloqueos trifasciculares están mal llamados porque normalmente teníamos el concepto de que un bloqueo trifascicular era un bloqueo de primer grado auriculoventricular con un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo. Pero no es así. Un trifascicular sería un bloqueo de rama derecha y luego un hemibloqueo alternante, que sea antero superior o posterior inferior, que veamos unas veces el eje izquierdo y otras veces el eje derecho, de forma alternante. En algún momento que nos venga el paciente, veremos el eje izquierdo con su bloqueo de rama derecha y en otros momentos veremos el eje derecho. Ahí ya estamos, si ese paciente tiene un síncope, ya tenemos que pensar bloqueo trifascicular con un síncope, indicación de marcapasos. Y otra opción es que ese paciente en diferentes electros y en diferentes momentos veamos que tiene un bloqueo de rama derecha
y de forma alternante de repente nos cambia un bloqueo de rama izquierda. O sea, están las dos ramas mal y va alternando de bloqueo de rama derecha a bloqueo de rama izquierda, de forma alternante. Eso también sería un bloqueo trifascicular. Si ese paciente tiene un síncope, hemos visto que a veces tiene bloqueo de rama derecha y a veces bloqueo de rama izquierda, también indicación de marcapasos. Entonces el concepto erróneo que teníamos de que el trifascicular era bloqueo de primer grado auriculoventricular más bloqueo de rama derecha más semibloqueo, pues no es así. El trifascicular auténtico son los dos que vemos aquí. Pasamos ahora a la alteración de la onda T. Una onda T normal tiene un ascenso lento y un descenso rápido. Normalmente suele ser positiva en 1, 2, de V3 a V6 y negativa en AVR. Normalmente suele medir menos de 5 milímetros y en precordiales puede medir hasta 10 milímetros. La polaridad, recordamos que la polaridad de la onda T tiene que ser igual que el QRS precedente. ¿Cuándo puede estar la onda T invertida? Pues la podemos encontrar ondas T negativas en la isquemia miocárdica, hablaremos de ella, en la hipertrofia ventricular, en la pericarditis, miocardiopatías, en la repolarización precoz, en los infartos cerebrales. Veremos que patología cerebral nos dan alteraciones de la onda T, en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y luego en algunos efectos, que es el efecto de memoria eléctrica, después de una estimulación de un marcapasos, puede ser que nos encontremos ondas T negativas. Una onda T picuda y simétrica la veremos típicamente en una hiperpotasemia, unas ondas T muy altas, y también en una isquemia subepicárdica de forma precoz, en los primeros minutos. También una onda T plana en la hipopotasemia, hipocalcemia, hipotiroidismo o en la isquemia miocárdica. Ondas T bimodales en alteraciones de la repolarización, en la sobrecarga auricular, en la hipertrofia ventricular izquierda o en la hipertrofia del ventrículo derecho. En la isquemia anterior, de V1 a V4, podemos encontrarnos Ts negativas o Ts muy altas si la isquemia es subepicárdica. Recordaremos y veremos un síndrome muy importante de la cardiopatía isquémica, que es el síndrome de Wellens, donde aparecen ondas Ts negativas en precordiales y que son indicativas de una oclusión de la descendente anterior. Muy importantes porque son indicación de hacer cateterismo de forma muy precoz. Ondas T invertidas y difusas pueden aparecer en la pericarditis o en enfermedades metabólicas. Y por último, en los bloqueos de rama podemos tener ondas T normales o ya hemos dicho que normalmente la onda T en los bloqueos de rama suelen tener una dirección opuesta al QRS, de forma contraria a lo que suele suceder, que normalmente la polaridad de la onda T es igual que el QRS que lo precede. Vemos este ejemplo de este electrocardiograma fijándonos en las ondas T. Y aquí vemos claramente que hay unas ondas T negativas que ya nos llaman la atención pues en V1, V2, V3 y ya aplanadas en V4, V5, V6. Este paciente, si presenta un dolor torácico, habría que sospechar que tiene un síndrome de Wellens. Hablamos de la onda U. La onda U no siempre es visible. Se suele ver mejor en las derivaciones de V2 a V4 de precordiales. Una onda U normal tiene la misma polaridad que la onda T, que le antecede, y tiene que ser menor del 25% de su amplitud. Es más larga que la onda T, pero con una amplitud menor de 0,2 milivoltios. ¿Cuándo aparece una onda U prominente? Pues en pacientes bradicárdicos, en la hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, en los fármacos antiarrítmicos del tipo
1A, o en los de tipo 3, como la miodarona, con fármacos como la digosina, con antidepresivos tricíclicos, en la isquemia miocárdica, nos podrían aparecer ondas SUS, en la hipertrofia ventricular izquierda, en el síndrome de QT largo y también en enfermedades cerebrales isquémicas como en el ACV. Aquí veríamos una onda U. Veríamos la onda T y hay una onda U que parece patológica. Pasamos ya a los intervalos. Hemos visto todas las ondas. Vamos a ver los diferentes intervalos. Un intervalo muy importante es el intervalo PR. Recordar que cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de intervalo PR desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS. Y este intervalo PR estará prolongado en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, en la enfermedad del seno, con fármacos como beta bloqueantes, calcioantagonistas, digosina, fármacos que bloquean la conducción auriculoventricular, en el hipotiroidismo, en la hipercaliemia, cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías infiltrativas, como la amiloidosis. Y encontraremos un PR corto en síndromes de preexcitación, en el ritmo nodal alto, en la taquicardia auricular o en la hipercalcemia. Y encontraremos un PR disminuido, descendido, en la pericarditis aguda, sobre todo a nivel de precordiales, o en la taquicardia supraventricular. Y veremos un PR corto con onda delta en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Será muy característico. Por ejemplo, en esta tira de ritmo, si nos fijamos en el intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS, buscamos alguna onda P que empiece con algún cuadrado grande. Este podría aproximarse y vemos que dura más de un cuadrado grande, que son 0,2 segundos, por lo tanto es un PR muy prolongado, casi dura 2 cuadrados grandes. ¿Vale? Esto sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Todas las P's conducen, pero con un PR muy prolongado y luego además hay un QRS ancho, hay un bloqueo de rama. Vemos aquí los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares traducen un enlentecimiento o una interrupción de la conducción auriculoventricular. Normalmente la causa principal son enfermedades degenerativas, la edad, ¿no? Pacientes de edad avanzada y otras veces son los fármacos, ¿no? Normalmente cuando vemos un bloqueo auriculoventricular y hay fármacos por medio, pues deberíamos evitarlos o restringirlos. Sabemos que hay 3 bloqueos auriculoventriculares. Está el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que es un PR alargado, más de 0,2 segundos, pero todas las P's conducen, tienen su QRS. Luego están los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. En este caso, no todas las P's conducen, hay alguna P que no conduce, y puede ser que antes de esa P que no conduzca, el PR se vaya alargando hasta que veamos una P que no conduce, que entonces será Movitz 1 o con periodo de Wenckebach, o que de repente pasa de tener un PR normal, constante, a una P que no conduce. Eso sería un segundo grado Movitz 2. Hay una variante del segundo grado Movitz 2, que es el tipo 2.1, que es una P conduce, una P no conduce, y de forma alternante. No da tiempo a saber si el PR se alarga, porque es una sí, una no. Se llama bloqueo auriculoventricular 2.1. Es un segundo grado Movitz 2. Y por último está el tercer grado, bloqueo auriculoventricular tercer grado o completo. Ninguna P conduce. Y siempre que hablamos de un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, tenemos que hablar de un ritmo de escape, si es que aparecen QRS, porque si no veríamos solo P's. Ninguna P conduce, pues solo hay P's. Si hay algún QRS, es que hay un ritmo de escape, que tiene que ser inferior al nodo auriculoventricular, del nodo auriculoventricular o para abajo. Entonces siempre hay que decir bloqueo completo con ritmo de escape
y el ritmo de escape que tengamos en ese momento. Aquí, por ejemplo, tenemos una tira de ritmo y vemos que esta P puede conducir, ¿no? Tiene un QRS después. Aquí vemos una P con un PR muy largo, excesivamente largo. Luego aparece un QRS, pero vemos ahí una onda P metida entre el QRS y la onda T, con lo cual esto ya nos está haciendo sospechar que las P's van por un lado, los QRS van por otro. Entonces, ya no es que se alargue y haya una P que no conduzca, es que están coincidiendo, esta parecía que conducía, pero las P's van por un lado, los QRS van por otro y al final se separan. Está apareciendo ahí la P en medio del QRS y de la onda T. Entonces, esto sería un bloque auriculoventricular completo, ninguna P conduce y tenemos un ritmo de escape. Los QRS van cayendo donde van cayendo, a veces coinciden después de la P, pero también coinciden antes de la P. Aquí, pues un poquito separado de la P, vemos que no hay ningún intervalo fijo de que se vaya alargando, de que de repente hay una P que no conduzca. Bloqueo completo y el ritmo de escape parece un QRS estrecho, por lo tanto el primer ritmo de escape que puede aparecer con QRS estrecho es el ritmo nodal, un ritmo de la unión del nodo V, que si es de la parte alta tendremos QRS estrechos y normalmente unas frecuencias ya baja por debajo de 60 latidos por minuto, entre 40 y 60 latidos por minuto. Ya los veremos. Aquí tenemos ejemplos de todos los bloqueos auriculoventriculares que hemos comentado. Tenemos el de primer grado, un PR largo, pero todas las P's conducen. Estas son las de segundo grado. Tenemos aquellas en las que el PR se va alargando hasta que hay una P que no conduce y vuelve a empezar. PR estrecho, un poquito más largo y luego se vuelve a bloquear. Esto sería un MOVIS 1 con periodo de Wenckebach, va avisando. El MOVIS 2, aquí tenemos una onda P que conduce, una onda P que no conduce, luego hay tres que conducen, pero de repente vuelve a perder otra P. Ahí los PR son constantes, por lo tanto hay P sueltas que no están conduciendo, es un MOVIS 2. Y luego el que hemos visto de tercer grado, que ninguna P conduce, los QRS caen donde caen, con un ritmo de escape, que en este caso era nodal. Vemos aquí un electrocardiograma fijándonos en el intervalo PR. Ya vemos que hay un QRS ancho, ¿no? Con lo cual intuimos que puede haber un bloqueo de rama también. Buscamos las ondas P que no se identifican bien, pero hay alguna derivación que las podemos ver. En este caso V1, vemos que hay unas ondas P negativas con un PR bastante largo, con un PR de más de 0,2 segundos y parece que todos los QRS tienen onda P delante con PR largo y luego un QRS ancho. Por lo tanto, parece un bloqueo auriculoventricular de primer grado con un bloqueo de rama izquierda. Como tenemos el bloqueo de rama izquierda, tenemos trastornos de la repolarización, ondas T negativas de polaridad contraria al QRS que lo precede, como hemos dicho antes. Pasamos al segmento ST. Ya hemos dicho que el segmento ST es desde el final del QRS hasta el comienzo de la onda T. Ya no estamos hablando de un intervalo, sino de un segmento. ¿Vale? Y tenemos que mirar ese segmento. Lo normal es que ese segmento ST sea isoeléctrico en comparación con la línea de base. Tenemos que mirar antes de la onda P cuál es la línea de base y ver que sea isoeléctrico, que está al mismo nivel. Puede tener una pendiente ascendente de forma normal hasta la onda T o ligeramente elevado en precordiales. En precordiales se puede considerar normal que esté un poquito elevado si es menor de 1 milímetro, menor de un cuadradito pequeño. Siempre buscamos el punto J, que es la referencia
para saber si está elevado el segmento ST o no. Hablaremos de elevación cuando tengamos elevado el segmento ST o el punto J 1 milímetro o más en dos derivaciones contiguas. ¿Vale? Ya hemos dicho que hasta 1 milímetro puede ser normal en precordiales. Cualquier derivación en las derivaciones de extremidades con clínica ya nos debería hacer sospechar que puede haber alguna patología isquémica en ese nivel, pero sobre todo más de 1 milímetro, ya estamos hablando de síndrome coronario agudo con elevación del ST si tiene una clínica concordante. Normalmente las elevaciones del ST cóncavas y difusas pueden aparecer en la pericarditis. Ya hablaremos de la pericarditis, que no solo hay elevación del ST, sino que es muy característica un descenso del PR. Siempre tenemos que buscar ese descenso del PR, que nos va a confirmar que estemos ante una pericarditis. Podemos tener también elevación cóncava en precordiales en la repolarización precoz. Ahí veremos que hay una onda J que está elevada. Veremos la onda J elevada en pacientes jóvenes, pacientes deportistas. Veremos trastornos de la repolarización precoz, que si tienen clínica nos pueden hacer confundir a que sea una cardiopatía isquémica. Veremos el ST descendido, por lo menos 0,08 segundos, en la isquemia subendocárdica, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en la hipertrofia ventricular, en el bloqueo de rama izquierda, en la hipopotasemia, en aquellos pacientes que toman digosina. No significa que estén intoxicados, sino simplemente que están tomando la digosina, llamamos impregnación digitálica y ahí aparece la cubeta digitálica, es una depresión del ST cóncava, en la hipocalcemia o en la hipomagnesemia. Ya hemos hablado del síndrome de Wellens, lo recordaremos y veremos ejemplos. Es un tipo de cardiopatía isquémica muy típico donde hay un descenso del ST con ondas T negativas en precordiales, indicativo de una obstrucción de la descendente anterior. Otras alteraciones del segmento ST es que podamos ver, hablaremos de la hipotermia, una onda J de Osborn en la hipotermia, muy característica, sobre todo en precordiales, una elevación en V1, V3 en silla de montar o cóncavo, en el síndrome de Brugada, también lo veremos, o la angina de Prinzmetal, que hay elevaciones del ST transitorias que son por vasoespasmo y pueden confundir con una cardiopatía isquémica aterosclerosa. Vamos a ver un ejemplo de una alteración del segmento ST. Vemos este paciente que acude con dolor torácico, se le hace un electrocardiograma y nos asusta inicialmente porque vemos ahí una alteración del segmento ST muy llamativa. ¿No? Vemos que en precordiales hay una elevación del segmento ST, ¿no? Lo cual nos puede asustar pensando ya en una cardiopatía isquémica, en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en un infarto. Miramos otras derivaciones y vemos que también tiene elevación del segmento ST, en este caso también en toda la cara inferior. Y aquí hay una cosa muy característica, aparte de las características del paciente, que era un paciente joven, vemos que hay una depresión del segmento PR, un descenso del PR, que es muy indicativo, muy característico de la pericarditis aguda. Entonces, con un dolor característico de pericarditis, paciente joven, ¿no? Podemos ver elevación del ST de forma difusa en diferentes caras del corazón con una depresión del PR. Por supuesto, habrá que hacerle analíticas, habrá que hacerle troponinas, porque hay veces que se acompaña en las pericarditis de una miopericarditis con elevación de las troponinas.
Y por último tenemos las alteraciones del segmento QT. Es normalmente el olvidado de la parte del electrocardiograma, lo que se nos suele pasar habitualmente, porque no, sí que solemos mirar el PR, solemos mirar la duración del QRS, los trastornos de la repolarización, segmento ST, muy importante, la onda T, pero normalmente el medir el segmento QT, pues no solemos medirlos, no nos solemos fijar y sí que tenemos que hacer hincapié que es importante. Con determinada clínica de síncopes, de arritmias, de pacientes que toman determinados fármacos, tenemos que medir ese segmento QT. Segmento QT normal hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca. Entonces hay regletas donde podemos medir el QT corregido por la frecuencia. Lo normal es que en los hombres mida el segmento QT menos de 0,45 segundos y en mujeres menor de 0,46. Hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca. Hay diferentes fórmulas, el Bassett, el Friederichia, Framingham, cualquiera son buenas, o si tenemos una regleta, directamente con la regleta mediremos el QT corregido. Hablaremos de QT corto cuando dura menos de 0,3236 segundos. ¿Cuándo lo vamos a tener prolongado, ese segmento QT? Pues lo vamos a encontrar que mide más de lo normal en el síndrome de QT largo, que ya lo veremos en los diferentes capítulos, con diferentes antiarrítmicos, muy característica con la miodarona, que todos la conocemos, también con el sotalol, con otros fármacos como los antipsicóticos, haloperidol, quetiapina, con antidepresivos, citalopram, amitriptilina, con algunos antibióticos, entre ellos los macrólidos y las quinolonas, en la hipocaliemia, en la hipomagnesemia, en la hipocalcemia, en el hipotiroidismo, en la isquemia miocárdica, lo podemos encontrar alargado, en un daño del sistema nervioso central, en el accidente cerebrovascular agudo, podemos tener un QT prolongado, y también en la hipotermia. Y podemos encontrar un QT corto de forma congénita, en la patología que veremos que es el síndrome de QT corto, en la hipercalcemia, la hipercaliemia, en la acidosis metabólica, con determinados medicamentos como la digoxina, cuando hay un predominio del simpático, cuando hay una simpaticotonía, y también en la hipertermia. Bueno, en este capítulo hemos analizado las diferentes ondas, los diferentes segmentos e intervalos. Muy importante esta última diapositiva de que tenemos que tener una sistemática de lectura del electrocardiograma. Cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma tenemos que ser meticulosos y tenemos que mirar estos diferentes pasos. Primero si está rítmico o arrítmico, los QRS, luego medir la frecuencia cardíaca por el método que queramos, analizar la onda P, si es sinusal o no, cuánto dura, qué voltaje tiene, el intervalo PR, la relación de las aurículas con los ventrículos, si el PR es isoeléctrico, la duración del QRS, si es estrecho o ancho, mayor o menor de 0,12 segundos, el voltaje de los QRS, el eje, calculamos el eje, si hay trastornos de la conducción ventricular, si vemos onda delta en el QRS, si hay onda Q patológica, y luego nos vamos a la repolarización ventricular, segmento ST, si es isoeléctrico o ligeramente ascendente, que sería normal. ¿Cómo es la onda T? Recordar que tiene que ser de la misma polaridad que el QRS, si no hay bloqueos de rama. Negativa en AVR, V1 o 3, son tres derivaciones donde podemos ver la onda T negativa. Y recordar siempre de no olvidarnos del intervalo QT, muy importante. Tiene que medir menos de 450 milisegundos en varones y menos de 460 milisegundos en mujeres, una vez corregido por la frecuencia. Y por último,
vamos a ver por último un ejemplo de todo este capítulo con este electrocardiograma, con la sistemática de lectura que hemos visto. Vemos los QRS rítmicos, vemos una frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, una frecuencia lenta, 300 entre 6, está entre 50 y 60 latidos por minuto, los QRS. Vamos analizando si vemos ondas PES. Sí que vemos alguna derivación con ondas PES claras, en dos se ven muy bien, que es la que comentamos que me gustaría a mí tenerla en tira de ritmo en vez de V1. Se ven bien las ondas PES, hay ondas PES. Miramos el PR, buscamos alguna P que empiece con un cuadradito grande y vemos que el PR es largo, es un poquito más de un cuadradito grande, por lo tanto ya tenemos un PR alargado. Miramos los QRS, vemos que son QRS anchos de más de 3 cuadraditos, por lo tanto si hay ondas PES, ya tenemos un bloqueo de primer grado, tenemos un QRS ancho, tenemos un bloqueo de rama. Miramos V1, es positivo, por lo tanto bloqueo de rama derecha. Vemos trastornos de la repolarización, que ya hemos dicho que pueden aparecer en los bloqueos de rama, de polaridad contraria al QRS. Aquí tenemos QRS positivo, tenemos algo de descenso del ST, alteración de la onda T, característico de los bloqueos de rama. Entonces, PR largo, bloqueo de primer grado, todas las P's conducen, bloqueo de rama derecha, calculamos el eje, muy importante el eje. Aquí el eje parece que huye de cara inferior. El más positivo es AVL. Miramos a VR, que suele ser negativo el QRS, y lo vemos positivo, con lo cual vamos a tener un eje muy izquierdo, se va muy para arriba y casi se acerca a VR. Sería un eje más o menos de unos 80 grados. Vemos que casi 90 porque parece perpendicular a 1, que hay tanto positivo como negativo, es un poquito más positivo, entonces un poquito menos de menos 90 grados. Pero es un eje izquierdo. Por lo tanto, también habría que mirar lo que se nos olvida siempre, el intervalo QT. Aquí parece que no está prolongado, habría que medirlo, pero no parece en principio que esté prolongado ni que sea corto. No parece que haya onda delta. Por lo tanto, bloqueo de primer grado, bloqueo de rama derecha y eje muy izquierdo, en mi bloqueo antero superior. El mal llamado que hemos dicho trifascicular, pero bueno, es un sistema de conducción que está deteriorado. Estos pacientes si tienen síncope, si vienen por mareos, pues ya nos está indicando que el sistema de conducción está deteriorado en varios niveles. En la conducción auriculoventricular, en el ADGIS y encima el eje izquierdo un hemibloqueo. Son dos fascículos y si tiene el paciente síncope habría que monitorizarlo y estar al tanto de si se puede haber bloqueado en algún momento. Cuida con los fármacos que frenen, ¿no? Si toma algún fármaco y tiene clínica habría que suspenderlo y ver si se corrige alguna de estas alteraciones. Esto ha sido todo de este capítulo denso, pero hemos analizado cada una de las partes del electrocardiograma y de las ondas y segmentos e intervalos. Muchas gracias.